Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Relatos Personales. Hoy estamos con Carmen Roca Nadal. ¿Qué tal estás, Carmen? Pues muy bien, muy ilusionada. Me hace mucha ilusión que, bueno, que al fin nos podamos ver, ¿no? Porque no nos veíamos y no sabíamos ni quiénes éramos, ¿no? Pero ahora pues me ilusiona esta entrevista. Gracias. Lo mismo digo, porque Carmen y yo, bueno, pues hemos estado como la realidad que comparte mucha gente hoy en día, ¿no? Por redes sociales, que nos acerca a personas con nuestros mismos intereses, gustos y que te permite compartir, ¿no? Cosas especiales. Y precisamente gracias a conocer a Carmen he podido conocer su libro, Aprendiendo a crecer desde la magia interior. Ya el libro, ¿no? Eh, invita a reflexionar y a pensar, ¿no? Vamos a hablar precisamente de un viaje que hace la protagonista del libro. Justo venimos todos de vacaciones, acabamos de aterrizar y ahora nos vamos de nuevo de viaje, pero esta vez a través del libro Aprendiendo a crecer desde la magia interior. Antes, Carmen, te voy a invitar para que te nos presentes a nosotros. Dinos quién eres, tus aficiones, qué te gusta hacer, aparte de escribir. Bueno, yo soy Carmen, como bien dices. Soy de Cataluña, de Amposta, provincia de Tarragona. Y bueno, ¿quién soy? Pues soy una persona que antes era invisible, ahora me he mostrado y me gusta cómo me muestro ahora mismo. Y me gusta verme como soy, ¿no? Porque yo creo que es lo natural. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues ahora mismo estoy pues limpiando, voy por las casas limpiando y ahora pues me lo he tenido que dejar porque tengo mi padre enfermo y me lo he tenido que dejar y ahora estoy a plena disposición, perdón, de mi padre. Entonces, ¿a qué me dedico además de escribir? Pues bueno, me dedico ahora mismo a ser yo misma. Y otra cosa, hice un curso de mentora y estoy proyectando hacer pues algo chulo, pero todavía no sé cómo, me lo tengo que meditar. Pero sí, sí, es para enseñar a la gente o promover a la gente que la escritura es un síntoma de soltar estrés magnífico, ¿no? Y esto me gustaría pues que la gente lo pudiera comprender y en pequeños ejercicios podría hacerlo la gente y sería chulísimo. Así es, ¿no? Muchas veces habla del deporte, que también desestresa, pero también es verdad que la escritura, a través de expresar lo que sentimos, teniendo esa total libertad, ¿no? De expresar en papel lo que pasa por nuestra mente. Se habla incluso de escritura terapéutica, ¿no? Que se utiliza cada vez más, ¿no? Sobre todo, vamos, cuando escribimos a mano, ¿no? Más que quizá tecleando en el ordenador, cuando escribimos a mano, que se nota hasta nuestro tipo de letra lo que estamos expresando, ¿no? Y bueno, desde siempre, por lo menos yo cuando era pequeña, yo no sé tú, Carmen, pero yo escribía diarios, ¿no? No sé, ¿no? Yo no escribía diarios. La verdad es que cuando era pequeña no me gustaba nada escribir. Vaya. Y luego de mayor, pues me aficioné a la escritura y bueno, es chulo de recorrer este mundo de la escritura. Bueno, Sí, pues ya está, por lo menos has descubierto una ficción que estaba quizá dormida en ti, sí. ¿no? Y ese viaje del que hemos hablado, pues te ha llevado a descubrir una afición preciosa, que es la escritura, y a este libro, Aprendiendo a crecer desde la magia interior. Es muy importante lo que has comentado y muy chulo tener ese proyecto en mente, ¿no? El poder transmitir a los demás la importancia de poder expresar lo que sentimos a través de la escritura, quizá para encontrar pues,
un relax, ¿no? Entre todo este estrés cotidiano al que nos vemos muchas veces inmerso, todas las personas. Sí, bueno, Eh, yo incluso no, tengo, tenía el título ya puesto para el proyecto este, que ah, era Escritura desde el corazón. uf, Era, es un poco profundo, ya lo sé, pero es aprender a escribir desde el corazón, ¿no? A escribir desde el sentimiento, no desde el pensamiento. El pensamiento a veces es contradictorio y el corazón nunca miente. Entonces tenemos que lograr, es mi idea, ¿no? Tenemos que lograr que el pensamiento y el corazón hablen el mismo idioma y por lo tanto que sea una cosa que estoy pues a la par, ¿no? Entonces yo creo que sería chulo los sentimientos y el pensamiento estuvieran unidos, ¿no? En este proyecto. así es, ¿no? Quizá nuestra parte racional en muchas ocasiones está contaminada, por decirlo de alguna forma, por todo lo que nuestra parte educacional, nuestro entorno, lo que hemos vivido desde que éramos pequeños. Pero el corazón, lo que nosotros sentimos, ¿no? Sigue palpitando desde el momento en que éramos unos niños y unas niñas, ¿no? La inocencia y la sinceridad, ¿no? Que lo comentas en la sinopsis del libro, ¿no? Solo está la esencia del ser humano cuando se es pequeño. De niños somos transparentes, hacemos las cosas porque sí, sin pararnos a pensar si lo hacemos bien o no. A medida que vamos creciendo, tanto los padres, profesores y la sociedad en sí misma nos educa, nos pone unas normas y nos dice qué es correcto o no, lo cual es malo. No es malo, perdón. Sin embargo, perdemos nuestra esencia, limitándonos a hacer cosas como otros nos dictan. El niño crece con unas creencias limitantes sin ser consciente de ello, tapando su personalidad. Volverla a destapar cuesta, porque a veces es doloroso. No obstante, para saber quiénes somos es fundamental trabajar los- a todos los niveles. Cuando se logra, queda la satisfacción de ser como queremos ser. Así es. Pues sí, la verdad es que cuando somos pequeños somos nosotros. No hay nadie que nos juzgue, ¿no? Solo los papás que nos van enseñando. Pero nosotros no tenemos miedo a nada cuando somos pequeños. Si corremos, pues corremos. Si nos sentamos, que nunca estamos sentados, por supuesto. Pero, pero hacemos lo que queremos y después nos dicen eso sí, eso no, y nos van enseñando. Pero también nos enseñan sus heridas de infancia, las suyas propias. Heredamos. Entonces, Las heredamos a través de la arrastramos. educación sin quererlo, ¿no? Pero las heredamos. Claro, claro. Cuando un papá tiene miedo a algo, dice, eso no lo toques, que te dará. Y a lo mejor no, pero él ya te dice, no, que si no esto ya verás. Es así, son las heridas o son las creencias de los papás que luego nos las llevamos a la mochila a nosotros. Fíjate, Carmen, que es curioso, ¿no? Lo que comentamos, porque eso lo sabemos todo, que ocurre, ¿no? Cuando los niños son espontáneos, no tienen filtro, hablar con ellos da gusto, ¿no? Y a veces, claro, sueltan cosas, pero que realmente es lo que piensan. Entonces, eh, bueno, no lo dicen con esa maldad, ¿no? Sino simplemente lo dicen porque es así, ¿no? Sin embargo, hay luego otra etapa en la vida, quizá no todo el mundo, pero cuando ves a un abuelo o una abuela con su nieto, es como que se unen, ¿no? Esas dos partes o sea, de edades humanas parece que se reconcilian entre sí, ¿no? Como que el abuelo y la abuela pierde otra vez los miedos o le da más igual las cosas y se acerca más al nieto, ¿no? Y vuelve a ser un poquito niño. Sí, yo creo que los abuelos ya han dejado de ser padres, ahora son abuelos. Ahora son abuelos y los padres son otros. Los que tienen que poner recto al niño es el papá y la mamá, pero los abuelos están para darle caprichos y darle cariño, sobre todo cariño. El cariño que a lo mejor el niño
pues necesita y no puede tenerlo porque los papás están trabajando, no por nada, porque los papás están trabajando y los abuelos suplantan un poco el cariño de los papás, ¿no? Luego es eso. Yo creo que los abuelos y también los abuelos se hacen niños. Eso es, Ven al niño como, ay, yo hacía eso. exacto. Sí, es Sí, yo así. creo que Yo se hacía vuelve un eso, poquito. qué ganas tengo de ver a mi nieto que yo hacía eso y ahora yo quisiera hacerlo. Y Exacto, ahora sí, me voy sí, con sí, me voy con mi nieto, con mi nieta, pues a jugar y a los columpios y cuando no, pues nos vamos a cualquier sitio, ¿no? De excursión, porque los papás no pueden y yo me lo paso súper bien con mi nieto. así es. Además, la inteligencia que tienen los niños, inteligencia emocional pura y dura, ¿no? Y es el vivir aquí y ahora, que tanto se habla, ¿no? Y tanto se escucha por todos los sitios, ¿no? Y a nosotros se nos va olvidando, ¿no? Según vamos creciendo, se nos va olvidando el vivir aquí y ahora y estamos continuamente preocupados por el pasado, ¿no? Que no nos deja avanzar hacia ese futuro que queremos y que muchas veces ni siquiera logramos tener proyectado. Claro, de eso si quieres hablamos después, porque yo tengo una teoría de lo que es el presente, el pasado y el futuro. Y luego lo ¿Vale? hablamos mientras vemos el libro. Pero sí, pero entonces, cuando ocurre eso, está la edad ya de jubilada o de jubilado, que dices, yo ya el pasado ya sé lo que es, el presente también, no, el futuro ya sé lo que es, estoy aquí y ahora me voy con mi nieto a ver lo que yo hacía en el pasado y jugar y estar con él y ser yo más niño que mi niño, ¿no? Que estoy pues, no sé, como no es perdón, es que no me sale la palabra. No es una suplantación de nada, pero el corazón del abuelo se pone al corazón del niño, ¿no? El niño y el abuelo se unen los corazones y ahí están. Por eso hay tanto amor entre el abuelo y el nieto. Es eso, porque unen los dos corazones y las dos ideas, ¿no? De una vida misma. Así es, así es. Bueno, lo ves en la calle, por lo menos los abuelos saltan en los charcos con los nietos y los padres se echan la mano a la cabeza, Por con lo eso, cual creo que ya más nadie una les princesa, riñe. A los abuelos ah, nadie les riñe. da igual. Claro, Así que por eso. así es. Bueno, y recuperando precisamente el libro se inicia, ¿no? Tiene varios capítulos que se habla pues, de muchas sensaciones, de muchas emociones que muchos de nosotros conocemos, pero inicia con la historia de Julia, que es la protagonista, con la historia de sus padres, Fernando y Ángela, de su hermana, María José, y de un personaje que aparece más tarde, masculino, que es Félix. Bueno, nos describen a Julia, que es una mujer tímida, que parece que pasa una infancia más o menos feliz, ¿no? Contenta, pero que pese al cariño y a que sus padres, pues lógicamente, como todos, intentan lo mejor por nosotros, siente una excesiva sobreprotección, ¿no? Y eso la marca a ella, en cierta medida, ¿no? Carmen. Sí, sobre todo cuando quiere hacer su vida ya de más adulta, cuando tiene ya mayor de edad, ya es una persona adulta y tiene, pues conoce a alguien, esta persona es de fuera y sus padres pues no les viene bien, no, hasta tal punto pues que a veces deja de hablarse con su padre, incluso. Es un poco
es un poco mala la situación en casa por esta relación con ella y este chico, pero bueno, ahora la verdad es que ha aprendido de los errores que a lo mejor no hizo bien ella o a lo mejor tenía que haber aprendido a decir, pues yo quiero esto y ahí está, ¿no? Porque vosotros habéis hecho vuestra vida, os habéis echado novio o novia y os habéis casado, habéis tenido dos hijas y bueno, hablarlo un poco más profundamente y hacer las cosas para que, pues para que ellos reflexionaran de una vez eh, y más coherentemente con todo, ¿no? Yo creo que esta era la solución un poco de lo que esta persona, Julia, hubiera tenido que hacer de, en este momento. Lo que pasa es que las cosas no suceden dos veces. Cuando suceden dos veces ya Pero no es una situación fácil, ¿no? Porque cuando no. eh, una persona se va haciendo adulta, ¿no? Y más, bueno, pues en ciertas edades, eh, digamos que esa relación con los padres va cambiando, ¿no? A lo largo de la vida, porque tú también vas creciendo y vas teniendo tu propia personalidad, tus propias necesidades de crear tu vida, y eso puede confrontar con tus padres, ¿no? Que te siguen viendo como una niña pequeña, como su hija, como, ¿no? Pero sin dejarte a ti volar, que realmente, ¿no? Tienen que dejar volar, ¿no? A Julia la tenían que dejar volar. Pero es muy fácil, ¿no? Quizá ahora verlo, oh, es que quizá Julia tendría que, pero en ese momento quizá Julia no tenía Claro, las armas. Armas me refiero a las emociones y a esa fuerza interior, ¿no? Que encontró más tarde para poder enfrentar y tratarlo desde la calma, ¿no? claro. Esto lo digo ahora porque ahora he hecho el trayecto, ¿no? He hecho el trayecto Eso del es. crecimiento personal. Antes Julia no era así. Y bueno, claro, es eso. Hay que decir que Julia no es una persona muy abierta, siempre ha tenido complejos, siempre ha tenido muchas cosas y con sus padres siempre había accedido a lo que decían sus padres. Entonces, cuando se produjo esta situación, sus padres eh, pensaron que la niña o que su hija sería igual, ¿no? Que escucharía a los padres y diría, pues vale, está bien y ya está. Lo que no contaban era con el dolor de Julia y con el profundo malestar que sentía ella dentro de sí misma. Eso no contaron sus padres con ello. Después, cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Pero se dieron cuenta de que su hija lo pasaba mal, pero no sabían tampoco hasta qué punto, porque Julia lo tapaba mucho. Entonces, lo tenía muy asumido dentro de sí misma, no dejaba ver tampoco cómo se sentía ella, ni nada de eso. Se encerró en su propio caparazón, ¿no? En su propio Sí, dolor, se sí. tragó las lágrimas, sus Ujú, sentimientos, ujú. y claro, eso es muy doloroso. Y Muy eso, doloroso. Sí, salir de ahí es complicado. sí, eso es lo que yo, bueno, digo en el libro, que Julia estaba encerrada en su propia cárcel, una cárcel que no tenía barreras, no tenía ni puertas, ni llave, no tenía nada, tenía todo para salir, pero ella no la asumía que pudiera salir. Ella se quedaba dentro de sí misma, aunque no tenía puertas, aunque no tenía nada, pero le daba miedo salir. Era un poco como la historia del elefante encadenado, ¿no? Sí, un poco mucho. Sí, Yo recuerdo cuando la escuché por primera vez en la radio, que lloré muchísimo, porque yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento, ¿no? sí, En nuestra vida, como elefantes encadenados que realmente no lo estamos, pero nos sentimos encadenados. Y lo duro que es salir de ahí, ¿no?
Pero Julia recorrió un camino e inició un viaje. Y no fue corto, fue largo. Hubo que trabajarlo, porque como todo lo que merece en la vida, hay que trabajarlo. Nada es gratuito en cuanto al tiempo que hay que invertir, ¿no? Y en un momento de inflexión, cuando muere su madre, decide ir al psicólogo y yo creo que ahí empieza un poquito el cambio, ¿no? Sí, pero sucedieron muchas cosas y yo cuando fui a, bueno, Julia, es que Julia y yo somos la misma persona, digámoslo ya directamente, porque si no, Es complicado, sí. sí, es complicado. Cuando muere la madre de Julia, ella todavía no está asumiendo que tiene que ir al psicólogo, lo asume cuando ve que su padre no levanta cabeza, lo No asume reacciona, cuando, sí, cuando ve que ella quiere ayudar a su padre se deja. no la deja ni nada, y ve que ella, en vez de salir a flote y decir, pues bueno, si tú no quieres, yo quiero marcharme, quiero hacer cosas, ella se encierra aún más dentro de sí misma. em, Estaba dentro de sí, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer y no sabía a ciencia cierta ni cómo salir de casa. Porque si salía ya quería volver a entrar, porque su padre estaba solo. Ella no quería que su padre estuviera solo porque sabía perfectamente cómo se encontraba su padre, porque ella lo había pasado anteriormente con la persona que no tenía al lado, que no es que estuviera fallecida, pero No, dentro de pero no estaba en sí su vida, pero no no estaba en su estaba en vida. su vida y ella dentro de sí misma se sentía morir. Entonces es eso, ¿no? Que Julia sabía cómo estaba perfectamente su padre y cuando ella vio que cada vez salía menos, que cada vez tenía menos ganas de arreglarse, que cada vez veía las cosas más negras, toma la decisión de ir a ver a un psicólogo. Y esto sucede a los 8 o 9 años después de muerta su madre. O sea que es mucho tiempo porque ella primero evoluciona bien, evoluciona bastante bien, pero luego se vuelve a requedar y se vuelve a encerrar en sí misma y ve que esto no puede ser, que esto ni es vida para ella ni es vida para nadie, que tenía mucha rabia en sí misma, que cuando cogía algo lo echaba a cualquier sitio, aunque fuera a la pared, a lo que sea, porque no podía con ella, no podía con la rabia, y tuvo que tener la determinación esta de ir al psicólogo. El médico que la trataba le decía que no, ¿qué le vas a decir al psicólogo? Digo, pues bueno, pues lo que me pasa. ¿Qué le vas a decir? Pues ya te tomas el medicamento. Bueno, pero no me puedo dejar el medicamento. Si no me puedo dejar el medicamento y yo cada vez estoy peor, pues tengo que ir al psicólogo. Así de sencillo. Y al final tomé la determinación de ir y estoy súper contenta de haber hecho este paso porque me ha abierto pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas me ha abierto y estoy súper orgullosa de lo que hice en su momento. También es verdad que es duro, sí, es duro lo que hice antes, pero a lo mejor sin lo que hice antes o lo que pasé antes, tampoco hubiera evolucionado ahora como lo he hecho. Entonces, yo creo que es un recorrido que era necesario a lo mejor para ir de cara adelante. El crecimiento en la vida, ¿no? Muchas veces viene así y nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Lo importante es levantarse, ¿no? Y se suele decir que después de la tormenta llega la calma. Y tú tuviste la valentía de tomar una decisión de coger las riendas de tu vida, cambiarlo, dar el primer paso. No querías hundirte en el dolor, en el duelo, porque así tampoco podías ayudar a esa otra persona, ¿no? Y fíjate la empatía que mostrabas
que empatizabas totalmente con tu padre porque sabías lo que se siente al no estar con la persona que tú quieres estar, ¿no? Y sabías lo que podías sentir. Pero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás, si no es imposible. Claro, sí, es verdad, Eh, Así es es. así. Sí, y yo siempre digo que en este sentido mi padre incluso me ayudó a ver, a lo mejor él fue el que me empujó, ¿sabes? A lo mejor él inconscientemente fue el que me empujó a ir al psicólogo. Dice, pues yo qué sé, eh, pero él no se enteró que fui al Ya, psicólogo hasta cuando ya lo había dejado. Hasta cuando ya lo había dejado no sabía ir. seguías reservándote tus cosas, ¿no? Para ti misma, ¿no? Quizá por miedo a ese enfrentamiento o a esas situaciones anteriores que habías vivido, al que iba a pensar, el que iba, si lo iba a entender, no lo iba a entender, ¿no? Pero lo importante es que fuiste y Sí, hiciste lo que tú querías hacer, que no lo habías hecho durante mucho tiempo, que Julia o Carmen no lo había hecho durante mucho tiempo y que muchas personas como Julia o como Carmen no hacen durante muchos años o nunca, ¿no? Que eso es lo que tenemos que evitar. pues yo nunca, ya te lo digo ahora, yo nunca lo había hecho, lo que yo quería. Sí, Eh, sí, Luego, cuando ya empiezas a cambiar y empiezas a coger la rienda de tu vida, sé que hiciste cursos de meditación. sí. También te fuiste a un retiro, que hubo dudas antes del retiro hasta última hora, dudas, ¿no? Seguramente esa indecisión, ¿no? Por todo lo que tú tenías dentro, pero que al final fuiste. Sí, estuve pensándolo, pues casi dos semanas, porque nos decía la muchacha, nos decía, apuntaros al retiro quien quiera, porque son pocas plazas, no sé qué, y solo teníamos unas fechas, ¿no? Y yo quería ir, pero al mismo tiempo me reprimía que yo no puedo dejar mi casa sola, yo no la puedo dejar en mi casa sola. ¿Cómo voy a dejar a mi padre? ¿Y cómo voy a dejar a mi hermana? Pues no puedo, es que no puedo, pues no puedo. Y entonces me hizo una reflexión muy buena la terapeuta y me dijo, me preguntó que si yo quería avanzar en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y yo le dije que sí. Y le dice, pues tómate tu tiempo, pero si no haces nada, no vas a hacer nada. Si tú no quieres, no vas a avanzar. Así que tú decides si tú quieres ir hacia adelante, te quedas parada o vas hacia atrás. Entonces yo tomé la decisión de decir, pues yo quiero esto y ya veré cómo lo hago, pero me voy. Y, y sí, Y lo vaya hice. para irte, ¿eh? Lo que tuviste que hacer, porque tuviste que lidiar con la cocina, con tu hermana, con los miedos, ¿no? Afloraron todos los miedos de repente de Carmen, que se había ocupado de todo hasta el momento, ¿no? Y de repente se marchaba y vamos, parecía que llegaba al final del mundo. Sí, el final del mundo parecía que era eso, ¿no? Sí, yo tenía una complicación tuve una complicación bastante seria con mi hermana y, y bueno, no sabía muy bien cómo asumirlo. Yo la ayudaba en todo lo que podía, pero cuando yo le dije que tenía que dejar el teléfono, porque claro, en los retiros, ya sabes, pues los teléfonos se dejan. Tenía que dejar el teléfono y ella me decía, ¿y nuestro padre? ¿Y si se pone enfermo? ¿Y si vamos al hospital? ¿Y si...? Bueno, pues tú llamas a la chica, que yo te dejo el teléfono de la chica. Tú llamas a la chica y tú eso, y tú lo otro, y tú tranquila, que yo te lo hago todo. Si te estoy planificando todo, ¿no ves que no hay ningún problema? Y bueno, estuvimos así cerca de un mes ahí peleando. Y yo que se lo tenía que decir a mi padre. ¿Y cómo se lo decía a mi padre? Si yo no podía decírselo a mi padre, si
con mi hermana tenía este lío montado, no podía. Y al final se me ocurrió, le dije a mi padre, oye, mira, papá, es que me voy a trabajar y estaré todo el fin de semana fuera y hasta tal día no llegaré. Pero tú tranquilo, que es que no puedo venir porque no puedo venir porque no tengo trayectoria para venir, porque no puedo no sé qué y porque no sé cuánto. Justificando, Claro, él lo justificando, entiende. justificando, Sí, ¿no? sí, sí. Continuamente, porque te sentías culpable, sentías Me la sentía culpabilidad, ¿no? súper culpable, hasta que al final tomé ya, dije, hasta el mismo día, digo, madre mía, que se acabe pronto el día, porque yo de aquí no salgo. Todavía me quedo. ¿Cómo somos, a veces de duros con nosotros mismos, ¿no? Sí, ¿Cómo nos sí, mortificamos por cosas que tienen solución, que no son un problema, pero que realmente por nuestra experiencia, por nuestro entorno, por lo que nosotros hemos vivido, son un problema, suponen un problema, ¿no? Y tenemos que soltar todo esto, ¿no? Y darnos tiempo para nosotros mismos, precisamente para que luego tú pudieras volver más fuerte para poder estar mucho mejor con él, ¿no? claro, sí, sí, es así. Es así porque yo crecí, yo crecí mucho en y solo duró dos días y medio, que tampoco es tanto, no es nada. Pero Fíjate, 2 días y medio se iba la mujer y parecía que se iba yo qué sé a dónde. yo creía que me iba al menos a la China, yo qué sé, o a la otra parte del mundo, no lo sé. Pero sí, sí, yo creía que me iba lejísimos y que no vería a mi familia, bueno, ya no sabía cuándo. Pero no, yo estaba tranquila conmigo misma estaba tranquila. Lo que no estaba tranquila era por los otros, que es lo que decimos, ¿no? Siempre anteponemos los otros delante de nosotros y no sabemos por qué. No sabemos Mm, por qué. Y ¿sabes qué pasa, Susana? Que nos maltratamos nosotros porque nadie nos dice que no nos maltratemos. Es así. Tú te maltratas, pero tú cuando ves a una persona que se maltrata, le dices, ¿y por qué te maltratas? ¿No? O se lo dices. Dices, bueno, ya se arreglará ella. ¿Por qué te estás maltratando? ¿Por qué te juzgas así? ¿Por qué haces esto? No lo dices. A veces sí que lo dices, pero cuando las cosas se van de quicio. Pero si no, no lo dices. No hay. Entonces, claro, al no decirlo, pues te fustigas todavía más. Si tú vieras a una persona o le dijeras todo lo que te dices a ti, aquella persona se horrorizaría. Pero como te lo dices tú, pues no te pasa nada. Te lo escuchas y te lo crees y todo. así es. Es así. No, no, es así, es así. No nos decimos cosas bonitas, ¿no? No nos levantamos por la mañana y lo primero que decimos, "Jo, qué pelos, madre mía, fíjate, me ha salido aquí. Uf, fíjate, madre mía, jo, qué desastre. Uf". Y vamos, y así todo el día, ¿no? En lugar, pues mira qué guapa estoy. Pues voy a escuchar la música que me gusta y me voy a ir al trabajo escuchando la música que me gusta, ¿no? Tenemos que cambiar, ¿no? El chip y ver Sí, lo positivo en los pequeños detalles, que hay muchos, y que al final son los grandes, ¿no? Lo que nos hace sonreír y avanzar y valorar. Así es. Luego, avanzando en el libro, ya ujú, empezamos a sumergirnos en una serie de aprendizajes que hablan de heridas del rechazo, de heridas de la infancia, de emociones, del abandono, la humillación, traición, injusticia, asco, tristeza, rabia, miedo, culpa, ¿no? Todo lo que estábamos escuchando, ujú, excusas, pero luego de repente cambia, ¿no? Y empezamos a hablar de autoestima, hablamos de confianza, el por qué y para qué, del pasado, presente y futuro, que ahora hablaremos, del propósito de la vida, de la gratitud,
es, se ve perfectamente el viaje, ¿no? Transformador de Julia o de Carmen durante el libro y todos los pasos por los que va viajando, ¿no? Porque empezamos con emociones muy negativas y vamos transformando a algo muchísimo más positivo. Y ahora comenta lo que tú quieras. A ver, yo comienzo por el final porque me hace ilusión comentarte esto del pasado, presente y futuro. El pasado es el recuerdo y el futuro es la añoranza, bueno, la perspectiva de. Pero el pasado es un segundo después del presente o antes del presente. Y el futuro es lo mismo, el futuro es a ver, el futuro es el paso adelante del presente y el ¿Mm? pasado es el paso atrás del presente. Claro, Entonces, es un segundo nada más. Nosotros ya llevamos de pasado en esta entrevista un montón de tiempo. sí, sí, sí. O sea, y el futuro ya ni te digo, ¿sabes? Es así, y vamos avanzando, y la vida es así, ¿eh? Vas avanzando entre pasado, presente y futuro. O sea que no hay que mirar el futuro como algo que no puedes alcanzar o que no sabes si vas a alcanzar. El futuro se alcanza, siempre que tú luches por ello. Y el pasado es como una fotografía. Una fotografía, si la pones y siempre ves aquella fotografía, pues siempre ves el dolor, ¿no? Y siempre ves aquello que te causa tristeza. Pero si tú esta fotografía la pones aquí en el presente ves que aquellas circunstancias serán otras, que las cosas han cambiado mucho, que tú eres otra persona. Ya no ves el pasado tal como tú lo veías antes. Ves que has evolucionado y que si a lo mejor te va a ocurrir algo parecido, pues tú ya tienes unas armas que has aprendido del pasado, que lo llevas al presente y que lo vas a hacer al futuro. Ese es el pasado y el presente y el futuro de una vida misma. Wow, eso me ha gustado mucho. Al final el pasado es experiencia, Por aprendizaje, eso, es experiencia y claro, aprendizaje, ¿no? claro, Y, y eso es lo que nos tiene que quedar, es aprendizaje, experiencia para el presente y para proyectar el futuro que nosotros queremos, luchar claro, por ello y disfrutar del camino, porque claro. sabemos que todos los sueños no se van a cumplir, pero lo que vamos a disfrutar y vamos a bailar hasta donde lleguemos, Carmen, eso, Por eso, sí, sí, es así, ¿no? es Así así, es es. así. Voy A a ver, leer un párrafo. Dime, perdona, que te he cortado. no, estaba diciendo, bueno, iba a decir que lo que a mí me cautivó más dolor fue el miedo y la culpa, sobre todo porque yo me sentía culpable de muchas cosas, porque si volvemos al pasado del libro, yo digo que cuando yo rompí con aquella persona o cuando se truncó aquella relación, yo dejé atrás a aquella persona, a mis padres y a mí misma. Rompí con todo. Rompí con todo lo que tenía yo en mi vida, lo rompí todo y eso a mí me sumía la culpa. Y yo decía, si yo soy culpable de todo eso, eso me causa dolor. Pero yo lo asumía como que era la culpa a tres partes. A tres partes quiere decir, mis padres no me dejaron eso y el otro no me ayudó a, pues son los dos culpables y yo por tomar la decisión, ¿no? Pero al final haciendo el curso, veo que al final la culpa es solo mía, porque yo tomé la decisión. Y yo pensé en aquel momento, Dios mío, si yo
llevo 25 años compartiendo la culpa y no puedo vivir, ahora me estoy muriendo, ahora me van a enterrar. Yo no podía con esa culpa. Yo no, es que no la podía soportar aquella culpa. Y tuve que echar mano de otras cosas para ver que yo no era... La culpa es una circunstancia nada más. La culpa es una circunstancia. Es, hice eso porque en aquel momento lo tenía que hacer y ahora mismo pues lo asumiría. O igual o peor, no lo sabemos, pero diferente. No Es eres la eso, misma persona, no tenías claro, las mismas herramientas y al final la culpa es el efecto de unas acciones que a veces hacemos, unas decisiones que tomamos, pero que estamos muy supeditados por todo lo que nos rodea, ¿no? Y por nosotros mismos, lo que tenemos construido dentro de nosotros. Con lo cual aprendamos a perdonarnos, ¿no? claro. Y ahí está el perdón. ¿Y qué es perdonar? Pues perdonar es... ¿Qué es perdonar, Carmen? Pues ahora mismo ya no sé lo que puse en su momento, ¿no? Pero yo creo que perdonar es asumir que no todo es perfecto, que no todo es perfecto y que puedes perdonar todo hasta a ti. Eso es. Qué gran palabra. ¿Acaso nos interesamos por el motivo que lo hizo? ¿Quién sabe si a lo mejor lo intentó explicar, pero producto de la rabia o impotencia que sentimos, no escuchamos lo que decía? Perdonar. ¿Qué es el perdón y perdonar? Es mirar hacia nuestro interior sin perjuicios, con honestidad, con bondad, con lealtad. Primero hacia nosotros y luego hacia los demás. Nos daremos cuenta de que perdonar es sinónimo de disculpar. Si nos perdonamos, nos disculparemos y veremos las cosas con más generosidad. Pues eso. Pues sí, en su momento lo escribí así. Ahora mismo ya no lo tengo yo muy asumido, ¿no? Bueno, lo tengo en mi pensamiento y demás, pero no sabría decir todas las palabras. No lo tengo delante ahora mismo, pero sí, sí, eso es el perdón. Yo creo que es, pues, reconciliarte al final contigo mismo y con los demás, ¿por qué no? Porque en una situación cualquiera, uno se puede enfadar, que eso también lo digo en el libro, ¿no? Un niño se enfada y al rato vuelve a jugar con otro niño. Con el mismo niño, o sea, con el mismo. Y ha pasado. Cuando creces, los enfados crecen también. Pero es que cuando eres mayor, los enfados te duran toda la vida. Y dices, ¿y por qué? ¿Y sabes cuándo llega el arrepentimiento? Normalmente, demasiado tarde. Sí, claro. Y cuando te perdonas a ti mismo, cuando dices, ¿pero cuándo lo haces? Pues cuando el crecimiento personal, si no, no lo haces. Y lo Es tranquila que se así. duerme perdonando. Uy, diga, que sí. Aunque sea por eso, por dormir bien, descansar Pues sí, bien, que sí, es sí, sí. fundamental para nuestra salud emocional, física y psicológica. Así. Pues sí. Hay un texto en el libro, unas palabras que me llamaron la atención, ¿no? Cuando una pregunta, o sea, perdón, cuando estás hablando con una amiga por teléfono y te Sí. pregunta, ¿pero por qué estás llorando? Ella le contestó que no lo hacía. Sin embargo, su voz así lo delataba. Días después se encuentra con la misma amiga y conversando con ella le dice, estoy viendo con mis propios ojos que no lloras. En cambio, transmites tristeza y llanto al hablar. Uf, Sí, así era Julia como persona, ¿no? Ella no creía, no quería dar pena, no quería dar la sensación de que estaba mal ni nada, pero según con quien hablaba, sí desprendía ese dolor, ¿no? Y el dolor a veces
se desprende de muchas maneras, ¿no? Pero hablando, aunque no queramos, se va desprendiendo, aunque no seamos conscientes, ¿no? Y la otra persona lo percibes, lo percibe. Tú a lo mejor no, pero la otra persona sí lo percibe porque te conoce y dice, Mm. esta no está como debería estar. Y ese es el llanto que yo decía en el libro. Luego también hay otro párrafo. Julia, además, se reconoce con el complejo de ambulancia, pues no soporta ver que una persona tiene problemas o dificultades. En cuanto se entera, acude en ayuda sin dudarlo, volcándose totalmente. Quizá lo haga porque echa de menos que alguien le preste ayuda o atención o a ella. Lo cierto es que se vuelca tanto y lo hace tan suyo que a veces lo pasa tan mal por querer aguantar más de lo que puede. Hay Pues que sí, empatizar, pero tanto. Ahora lo sé. Ahora lo sé. Pero yo la primera persona que ayudé fue yo trabajaba en un taller de confección y la dueña del taller tuvo un accidente el hijo de sí, ella sí, sí. y estuvo un mes con hierros y demás. Y no sé cómo, es que yo no sé cómo, porque ella lo dejó caer. Dice, si alguien se pone un poco hacia adelante, ¿no? Y da marcha al taller, pues vale. Y si no, lo cierro y cuando yo vuelva, pues se abre el taller de nuevo y se sigue haciendo el trabajo que sea. Y yo no sé lo que pasó, porque yo no sé ni lo que dijeron las demás, pero yo le dije que sí. Yo le dije que yo hacia adelante, que sí, sí, que yo tranquilamente. Y dice, ¿pero tú estás segura? Digo, sí, yo segurísima. Después me arrepentí. A ver, no es que me arrepintiera, lo hubiera vuelto a hacer, ¿no? Pero es mucha responsabilidad y porque yo era una trabajadora, no era nadie como para poner encima de la mesa todo lo demás, ¿no? Y yo quería hacer las cosas bien. Se me hacían igual las 3 o las 4 de la madrugada allí y después volví a casa, después me volví a ir al trabajo, porque yo no quería que las cosas no salieran bien. Y a veces lo logré, a veces no, pero por empeño no fue. Por empeño no fue. O sea que sí, sí, esta es la primera vez que yo me puse de capataz. Quizás más fácil, nos resulta más fácil cuando estamos en una situación así o somos como era Julia, ayudar a los demás que ayudarnos a nosotros mismas, ¿no? Entonces nos Sí, lanzamos enseguida a ayudar sin saber realmente si vamos a poder hacerlo, ¿no? wow. Yo arrastré Puede a, ser también, ¿no? sí, yo arrastré a mi madre, porque ella era modista. Y yo le ¿Mm? dije, mamá, me tienes que ayudar, porque me tienes que ayudar, porque es que yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Y la pobre mujer me venía allí y me ayudaba. O sea que sí, sí, muchas cosas. Pero bueno, estoy contenta de lo que hice, porque al Sí, por final esto es supuesto. crecimiento. Al final esto es crecimiento también. Sí, sí, por supuesto, hombre, de la adversidad también se crece, ¿no? Y al final, Claro. oye, sales fortalecida si consigues, ¿no? Sí, y además que se unen además los lazos, ¿no? A ver, porque antes éramos compañeras de trabajo, pero cuando hice esto yo conocí a más gente y conocía a cosas que yo busqué gente yo misma para que nos pudieran ayudar. O sea, se unieron más lazos, se unieron más cosas. Y bueno, ahí está. Y esto siempre lo llevaré en mi corazón. Esto sí que siempre queda. Y En las después ayuda. adversidades, en las Sí, adversidades y los momentos duros se conoce a la gente de verdad, ¿eh? por También te lo eso. digo. Sí, Cuando sí, nadie escurre el bulto, sino que lo ofrece, ¿no? sí. Se conoce más a las personas.
¿Cuál es nuestro peor enemigo, Carmen? nosotros, nosotros mismos, por el motivo que hemos dicho antes. ¿Quién se fustiga más? ¿Tú u otra persona? Pues tú. ¿Y por qué? Porque tú sabes lo que puedes resistir. Así. Tú te fustigas, te caes y te vuelves a levantar y te vuelves a fustigar. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Pues para saber hasta cuándo aguantas. A ver, a lo mejor no aguantas y eres un blandengue, pero yo creo que es así. Nadie te dice por qué te fustigas, ¿no? Te lo dicen cuando ya ven que ya no hay remedio o cuando pasan las cosas, ¿no? Estamos quizás hablando de otra cosa, pero ¿por qué hay también tantos suicidios? Pues porque se fustigan uno mismo. Se fustiga uno mismo. Yo no puedo y yo no puedo vivir esta vida, me la tengo que quitar. Es así, es Hablas así. también, hay un texto, yo no hago un agujero para que entre oxígeno para respirar. Muero, aunque no físicamente, más bien muere la vida que me importa, viviendo una vida con la que me siento objeto incluso de mí, por lo que ya es hora de que derrumbe muros. Esto es cuando ya sientes el cambio en ti y cuando Sí, decides cuál es tu vida a partir de ese momento, ¿no? pues sí, sí. Este es ya cuando dices, o me quedo dentro y me ahogo, o salgo y respiro y tomo oxígeno y quiero volar y ahí está. Es esto. Pues es un viaje muy interesante. Es un libro que engancha desde el primer momento porque es muy humano, es sincero, está escrito con el corazón, Carmen, está escrito con el corazón, no tiene maquillaje en el sentido de maquillar sentimientos buenos, malos, porque realmente no hay emociones buenas o malas, simplemente son emociones. Y lo invito a leer y adquirir a todas las personas que quieran hacer este viaje hacia sí mismas y quieran o se encuentran en un momento complicado de su vida o están en un agujero y se sienten como ese elefante encadenado sin estarlo o simplemente como una lectura de aprendizaje, ¿no? En el presente para proyectar el futuro de lo que hemos hablado antes y que nos quede en el recuerdo, ¿no? Leyendo este libro de aprendizaje y de experiencia porque en cualquier momento, aunque no hayamos estado nosotros enjaulados, no nos hayamos sentido así o no nos hayamos sentido encadenados como un elefante, podemos estarlo. Y no viene mal tener las herramientas necesarias para saber soltar esas cadenas. Carmen, ¿dónde puede adquirir la gente que quiera este libro? Bueno, está en Amazon, está en las librerías también. Y bueno, está ahí porque yo no tengo web, tengo que hacérmela, pero no la tengo y no sabría cómo, pero ya lo intentaré y ya saldrá. Y si no, pues que se pongan en contacto conmigo con mi email y es lo digo, ¿vale? nrcarmen2016@gmail.com. Con Perfecto, este, con este email también puede contactar conmigo y yo se lo mando, si es necesario. perfecto. Pues yo os lo digo con todo el cariño y con toda la sinceridad. Es un libro muy recomendable. Os va a ayudar a crecer desde vuestra magia interior, que todas la tenemos, todos los tenemos. Y bueno, yo agradecer a Carmen que haya querido participar en relatos personales. Espero poder darte un abrazo un día de verdad, poder Sí, vernos en persona. Ya hemos dado el primer paso, ¿no? Por lo menos vernos sí. a través de la videollamada. Y Ujú. no sé si hay algo más que quieras tú añadir. Ahora te dejo la última palabra a ti. Bueno, no, pues darte las gracias, ¿no? Darte las gracias y dar las gracias a la quien lo pueda escuchar y lo pueda ver,
porque al final es un crecimiento puro y duro de lo que, y es el crecimiento de una persona, no de mí. Yo lo que digo al libro, ¿no? Yo no hablo del libro para que me digan pobre de Julia, ¿no? Yo no hago este libro pensando en eso. Yo hago este libro pensando en que aquella persona que lo lea pueda pensar y decir, yo soy esa persona o me siento identificado o identificada y puedo luchar contra lo que sea y con pocas herramientas, ¿no? Con la sinceridad que nos caracteriza y con la evolución de las heridas de infancia, las emocionales, que son muy importantes. Pues ahí queda dicho. Yo darte las gracias y la enhorabuena de nuevo, Muchas gracias. Sí, mi más sincera enhorabuena. Y a todos los gracias. demás, daros las gracias por estar ahí, por permitir continuar compartiendo estas historias en el canal de YouTube Susana Lagun, al cual invito a inscribiros para contar estas historias que merecen ser contadas. Muchísimas gracias, Carmen, y lo dicho, nos Gracias a vemos ti. pronto. Un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente.